¿Qué vas a hacer si alguna vez sales de esta? Si salgo de esta, os mataré a todos. Sí, eso pensé. Jeremías. Sí. Vamos, bébetelo todo, no sentirás nada, todos fuera. La historia comienza con un hombre mayor llamado Norm, jefe de una organización criminal, presidiendo una reunión a la que asisten su yerno y otros miembros clave del grupo. Durante la reunión, Norm transmite un mensaje que invita a la reflexión. Todos deben comenzar a prepararse para su eventual partida, ya que la organización está agobiada por una gran deuda sin resolver. Una vez finalizada la reunión, Norm y su equipo no pierden el tiempo y se dirigen a su siguiente parada, un matadero. Allí Norm se reúne con el dueño de las instalaciones, pero el ambiente cambia rápidamente cuando se entera de que la operación ha estado funcionando por debajo de lo esperado durante algún tiempo y aún no ha pagado la deuda que tiene con su organización, lo que deja a Norm tenso y visiblemente frustrado. Norm pretende tomar el control de la fábrica, pero el propietario se niega a firmar la documentación a pesar de haber acordado previamente saldar la deuda. Su repentina rebeldía enfurece a Bull, que acompaña a Norm, y le queda claro que el dueño está intentando manipular la situación. Perdiendo la paciencia, Bull interviene. Tras un breve y acalorado intercambio le corta brutalmente varios dedos al hombre, obligándolo finalmente a firmar los documentos de incautación de la propiedad. En el viaje de regreso, Bull empieza a sospechar y se pregunta por la ausencia de Gary, el miembro del equipo que originalmente prestó dinero al dueño de la fábrica. Se esperaba que Gary participara en la resolución de la situación, pero cuando Bull cuestionó su ausencia, el resto del equipo guardó silencio. Esa noche, cuando Bull regresó a casa, vio el coche de Gary aparcado en la entrada. Sospechando del asunto, decidió investigar y quedó atónito ante la impactante verdad. Gary tenía una aventura con su esposa Gemma. La repentina llegada de Bull provocó el pánico de Gemma. Sin decir una palabra, huyó a la habitación de su hijo, dejando a Bull allí destrozado. Jamás imaginó semejante traición por parte de su esposa y de su amigo más cercano. A pesar del dolor, Bull optó por permanecer en silencio. Por lealtad a Norm, mantuvo en secreto la infidelidad de Gemma, reprimiendo profundamente su dolor. En los días que siguieron, Bull guardó su angustia para sí mismo, canalizando toda su energía en el cuidado y la crianza de su hijo, Aiden. Entonces un día Norm le pidió a Bull que se reunieran en privado. Durante su conversación, Norm le confesó que Bull era la única persona en la que realmente confiaba dentro de la organización, pero el momento rápidamente se tornó sombrío. Norm reveló que, puesto que su hija Gemma había elegido estar con Gary, Bull tendría que dejarla ir. Con visible pesar, Norm asestó el golpe final. Bull ya no. Formaba parte de la organización. Bull se enfrentó a Gemma y Gary con una furia fría y controlada, revelando que sabía de su aventura desde hacía tiempo. Había guardado silencio no por debilidad, sino por respeto a Norm, el jefe criminal al que había servido lealmente. Dejó claro que, de no ser por esa lealtad, las cosas habrían terminado de forma muy diferente. Bull anunció entonces su decisión de abandonar la organización, pero con una condición firme: quería la custodia completa de su hijo Aiden. Sin embargo, Norm lo rechazó sin dudarlo, insistiendo en que Bull no era apto para criar al niño. El rechazo afectó mucho a Bull. Consumido por la furia y la traición, se dio la vuelta y se marchó, con el corazón ardiendo de rabia y amarga decepción. Al día siguiente, Bull hizo una visita no anunciada a su antigua casa para recoger a Aiden. Aunque siempre había sido despiadado con sus enemigos, reservaba una ternura silenciosa e inquebrantable para su hijo, Poco. Después, Marco y Mike, dos amigos de toda la vida de Bull, llegaron con un mensaje de Norm. Quería que Bull y Aiden se unieran a ellos para una última salida a un parque de atracciones cercano. Al principio, Bull se negó rotundamente. Estaba decidido a romper todos los lazos con la organización y con todos los relacionados con ella, pero Marco le habló con calma y persuasión, asegurándole que el viaje no era más que un gesto de despedida de Norm hacia padre e hijo. Conmovido por su sinceridad, Bull accedió a regañadientes. En el parque de atracciones, Bull aprovechó la oportunidad para estrechar lazos con Aiden, riendo, subiendo a las atracciones y disfrutando de raros momentos de paz. Al cabo de un rato llegó Norm y les pidió a Marco y Mike que llevaran a Aiden a dar otro paseo, creando un momento de privacidad entre él y Bull. En cuanto Aiden desapareció de su vista, el semblante de Norm cambió. De repente sacó un arma y ordenó a Bull que lo siguiera hasta el estacionamiento, donde Gary ya lo estaba esperando. Impulsado por la ira y la traición, Bull arremetió, llamando a Gary una vergüenza y desatando un torrente de palabras mordaces. La acusó de ser infiel, de ser capaz de traicionar a cualquier hombre sin dudarlo. Los insultos fueron la gota que colmó el vaso para Norm. En un violento arrebato golpeó a Bull con el arma y luego dio la orden de encerrarlo en el maletero, con la intención de castigarlo por la falta de respeto que había mostrado hacia su hija. Llevaron a Bull a un autobús abandonado en una zona remota. Allí apareció Gemma, furiosa, enfrentándolo por intentar llevarse a Aiden. A medida que la discusión se intensificaba, Norm intervino y formuló una pregunta incisiva. Si Bull se separara de Aiden, ¿qué haría?
Con una mirada fría y un tono gélido, Bull respondió que eliminaría a cualquiera que fuera responsable. La amenaza heló la sangre de Norm. Al percibir el peligro, decidió atacar. Primero ordenó a sus hombres que rociaran el autobús con gasolina, luego noqueó a Bull con una botella de vodka para poner en marcha su plan mortal. Dejaron a Bull atrapado en el autobús vacío y sin dudarlo le prendieron fuego. Desde la distancia, Aiden salió gateando del coche de Gemma, gritando al ver a su padre envuelto en llamas. Presa del pánico, Gemma arrastró a Aiden de vuelta al interior, abandonando a Bull a su suerte. 10 años después, Bull reapareció con vida, impulsado por una feroz determinación de vengar la traición y la crueldad que sufrió. Con una estrategia cuidadosamente planeada, dio su primer paso, bajando de una camioneta para asesinar fríamente a un antiguo aliado de confianza de Norm, dando inicio a su implacable búsqueda de venganza. La escena cambia a la casa de la hija mayor de Norm, la hermana de Gemma. Su esposa enciende la luz, atónita al encontrar a su marido atado y aterrorizado. El pánico se apodera de ella cuando Bull, a quien creía muerto, se presenta ante ella, exigiendo fríamente el paradero de Gemma y Norm, mencionando su vieja casa abandonada. Temblorosa, alega desconocimiento y dice que no han hablado en 5 años. Pero Bull permanece impasible, recordando que ellos proporcionaron el autobús utilizado para quemarlo vivo. Con implacable determinación, Bull los mata a ambos, impulsando así su venganza sin cuartel. A la mañana siguiente, un anciano Norm visita la nueva casa de Gemma y Gary para desayunar, trayendo la terrible noticia de la muerte de la hermana de Gemma y su esposo. Furiosa, Gemma culpa a los enemigos de Norm, pero él niega tenerlos, sugiriendo que los asesinatos fueron un robo fallido. Mientras tanto, Bull prosigue con su implacable búsqueda de venganza. En esta ocasión, Bull se encontró con el hijo de Marco, también llamado Marco, uno de los camaradas de Norm, a quien Bull sospechaba de traición. Bull le dijo al niño que fuera a casa y le avisara a su padre que lo estaría esperando en un parque cercano. Aunque con reservas, el niño transmitió el mensaje. Marco se quedó atónito al oír el nombre de Bull y al principio lo negó, pero pronto la ansiedad se apoderó de él. Se puso rápidamente en contacto con Norm para informarle del regreso de Bull y advertirle del peligro. Normed Marco se reunió con Bull para confirmar si realmente era el hombre que se creía muerto en el incendio años atrás. Antes de marcharse, Norm se armó con un cuchillo y advirtió a su mujer que cerrara con llave todas las puertas y ventanas, prohibiendo a nadie salir hasta que él regresara. En el parque, Marco se quedó atónito al ver a Bull con vida, algo que nunca esperó. Abrumado, Marco inclinó la cabeza y pidió disculpas, culpando de su traición pasada a haber seguido las órdenes de Norm. Cuando la esposa de Marco se preocupó, contestó una llamada de su teléfono, solo para escuchar la voz de Bull. Presa del pánico, corrió al parque y encontró el cuerpo sin vida de su camida. Marido a la mañana siguiente, la muerte de Marco obligó a Norm y Gary a visitar la casa de la madre de Bull. Finalmente se dio cuenta de que Bull estaba vivo y se preparaba para vengarse de Norm. Norm se enfrentó a la madre de Bull y le exigió saber dónde estaba Bull, aunque vulnerable se mantuvo firme, insistiendo en que Bull había desaparecido hacía 10 años. Sin inmutarse, Norm la amenazó con matarla si no hablaba. Horas después de que Norm y Gary se marcharan, Bull regresó y encontró a su madre asesinada. Devastado, su determinación de venganza se fortaleció, fijando su mirada en Mike, uno de los cómplices de Norm. Mike acababa de recoger a sus 2 hijos del colegio cuando vio a Bull esperándolo en un coche aparcado. Fue como enfrentarse a un fantasma. Todos sabían que Mike, Norm y otros habían intentado matar a Bull años atrás. Bull salió del coche, amenazó a Mike y le ordenó que subiera, advirtiéndole que si se negaba, moriría. Mientras conducía, Mike, presa del pánico, suplicaba perdón y rogaba por la seguridad de sus hijos. Bull respondió fríamente, exigiendo saber el paradero de Gemma y ordenando a Mike que revelara todo lo que sabía. Confundido, Mike afirmó que no había visto a Gemma en 3 años y sugirió que Gary y Norm podrían saber dónde estaba. Cada vez más impaciente, Bull le dio un ultimátum, concertó una reunión con Gary en el recinto ferial y de lo contrario Mike y sus hijos se salvarían. Sus vidas estaban en peligro. Mientras un preocupado Mike se apresuraba a obedecer, Bull subía tranquilamente a la atracción del parque de diversiones con el hijo menor de Mike, aparentemente ajeno al peligro inminente. Después de un tiempo, Mike le dijo a Bull que se había puesto en contacto con Gary, que estaba con un agente de la policía estatal de Walt. Bull perdonó la vida a Mike y a sus hijos, pero siguió persiguiendo a Gary sin descanso. Cuando finalmente se enfrentaron, Bull sacó un cuchillo, aterrorizando a Gary, quien pensó que Bull estaba muerto. Bull obligó a Gary a jugar a un videojuego, utilizándolo para presionarlo repetidamente sobre el paradero de Norman y Gemma. Gary mintió, afirmando que él y Gemma se separaron hace 6 años y que desconocía su paradero actual. Bull descubrió el engaño y lo dejó gravemente herido. Aunque seguía sin saber el paradero exacto de Gemma y Norm, la determinación de Bull permanecía inquebrantable.
Una noche Bull se topó con una red de narcotráfico en un club nocturno, un crudo recordatorio de la antigua adicción de Gemma. Interceptó a un mensajero y lo obligó a revelar información sobre el paradero de Gemma. Bull obligó al mensajero a ir con él, creyendo que poseía pistas vitales sobre el paradero de Gemma. Aterrorizado, el mensajero condujo a Bull hasta un importante narcotraficante. Bull preguntó con calma si Gemma era clienta. El concesionario accedió a compartir la información a cambio de un precio. Bull aceptó, pero primero pidió una bebida. Su paciente perdió la paciencia, y antes de que el traficante pudiera atenderlo, Bull sacó un cuchillo y le cortó la mano, dejándolo retorciéndose de dolor. Bull torturó brutalmente al traficante hasta que éste accedió a llevarlo a casa de Gemma con la condición de que Bull le perdonara la vida. Bull aceptó y se fueron. En la casa, Bull encontró a Gemma dormida y la despertó con un fuerte grito. Sobresaltada, cayó de rodillas implorando perdón. Sin inmutarse, Bull le ordenó fríamente que llamara a Norm inmediatamente, sin dejar lugar a dudas. Momentos después, Norm entró en casa de Gemma. Bull, sin darse cuenta, desenfundó su arma y empuñó un cuchillo listo para atacar. En una lucha rápida y tensa, Bull lo venció. Con Norm sometido, Bull le presionó una almohada contra el cuello y exigió a Gemma que revelara el paradero de Aiden. Ella le suplicó que parara, pero Bull se mantuvo firme, negándose a ceder hasta que ella hablara. El aunara un arrebato de ira. Bull gritó el nombre de Aiden, obligando a una Gemma presa del pánico a revelar que su hijo abandonado vivía debajo de un puente del centro de la ciudad. Sin ninguna piedad, Bull la mató esa noche. A la mañana siguiente encontró a Aiden debajo del puente y lo llevó a una iglesia cercana. Al amanecer llegó un agente registrando la iglesia en busca de cualquier rastro de Bull. La agente Cheryl, ex suegra de Bull, que se había divorciado de Norm antes del nacimiento de Aiden, abrió la puerta de la iglesia y encontró a Aiden inconsciente en el suelo. Conmocionada y desconfiada, temía el inesperado regreso de Bull, a quien creía muerto desde hacía una década. Al encararlo, exigió respuestas. Con calma, Bull respondió que no buscaba el perdón para sí mismo, sino para salvar a Aiden. Al contemplar los oscuros ojos de Bull, Cheryl vio la escalofriante verdad. Había muerto hacía 10 años en el incendio provocado por Norm y sus hombres, pero Bull había regresado impulsado por la venganza y con la misión de proteger a Aiden. Antes de marcharse, confió el cuidado de Aiden a Cheryl y le dio las gracias. Con una mirada fría, Bull se marchó, dejando tras de sí una historia llena de misterio y sorpresas. Gracias por seguirnos. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para obtener más resúmenes interesantes. Que tengas un lindo día.